El proyecto integrador del módulo 2 requiere que se elabore una reseña sobre el texto que seleccionaron con base en su perfil en la semana 2, que es el mismo con el que trabajaron en la semana 3. Su reseña va a ser de 3, bueno, propiamente va a ser de una hoja, pero su proyecto va a incluir 3 cuartillas. La primera es la portada, la siguiente es la reseña y en la última un gráfico SmartArt sobre el esquema general de la situación, trama, personajes, tiempos o descripción. En negritas van a identificar los conectores, en negritas con letra azul. Para esto les va a servir el PDF de la semana que se titula precisamente Conectores. Es una lista de palabras que se emplean precisamente para conectar oraciones. Entonces tómenlo en cuenta. Viene por supuesto detallado las instrucciones de entrega, es decir, cuál es el formato, el tipo de letra, el tamaño, el margen. Incluir notas al pie de página y citas textuales, por supuesto la bibliografía. Algunos recursos que considero les van a ser de utilidad son estos recursos de la semana 4, que es la reseña, pasos para elaborar una reseña y reseña de textos. También, por favor, no se olviden de revisar su rúbrica de evaluación, porque viene perfectamente explícito que debe contener su reseña para un máximo desempeño. Bien, entonces aquí el ejemplo es el texto La noche boca arriba de Julio Cortázar. Como les dije, la primera hoja es la de portada, digamos, nombre del alumno, fecha, proyecto integrador, reseña del texto con su bibliografía completa, tipo de reseña y dirigida al tipo de público, en este caso por ejemplo público general. En la reseña del texto, que va en la hoja 2, van a comenzar ustedes su reseña por una introducción en donde pueden decir cuál es el texto, quién es el autor, a lo mejor por qué lo eligieron, por qué les llamó la atención, o más bien eso ya en la siguiente parte. Aquí también pueden sintetizar de manera breve de qué se trata el texto, en sus propias palabras, un resumen. Para esta parte pueden retomar su resumen de la semana 3 en la actividad número 6. Notas al pie de página como esta las van a emplear para profundizar en alguna idea, en algún ejemplo, en algún concepto. En este caso, por ejemplo, hay una nota en donde se da más información sobre el cuento, en qué año se publicó, en qué libro. Aquí, por ejemplo, se va numerando de aquí abajo, entonces esto es lo que nos va a dar mayor información en cada nota. Aquí, por ejemplo, voy a poner otra más, me voy a referencias, insertar nota, se va numerando automáticamente. Y acá voy a poner más información sobre el autor. Nació en tal año, murió en tal año, autor de realismo mágico, etcétera, etcétera. Después una valoración ya propiamente personal, digamos, una valoración de por qué les gustó ese texto, qué se les hizo interesante. Aquí pueden emplear citas textuales. Recuerden, las citas textuales van entre comillas. Al final una conclusión. No se olviden los conectores en color azul. Después su gráfico SmartArt se van a insertar SmartArt y aquí van a seleccionar algún gráfico, un esquema que más se acople a lo que ustedes quieren decir, por ejemplo ese o este. Por ejemplo, yo quiero poner aquí la estructura de mi texto, entonces en la introducción qué pasa en el cuento, después en el desarrollo qué pasa en mi cuento y al final en la conclusión. O bien los personajes, detallar quiénes son los personajes, cuáles son las acciones, cuáles son las descripciones que se dan. Al final sus referencias bibliográficas, no solo del texto que leyeron, sino a lo mejor de otra investigación que hayan hecho, ya sea sobre el autor o alguna otra cosa que hayan investigado, también puede ir acá. Y esto es la actividad integradora. No se olviden poner la fecha en la que consultaron, 5 de septiembre. Y ese es el proyecto integrador del módulo 2.